Muy buena tarde. La licenciatura en enseñanza de alemán, español, francés, inglés e italiano como lengua extranjera les da la bienvenida. En el marco del coloquio de primavera Soyet, nuevas coordenadas, repensando la era digital, hoy tendremos el tema y luego de la pandemia, herramientas y estrategias que podrían haber llegado para quedarse. Hoy nos acompañan el licenciado Emilio Farhat, es licenciado en Psicología por la UNAM y maestro en Evaluación Educativa por la misma institución. Es especialista en diseñar y evaluar ambientes educativos en modalidad presencial, abierta y a distancia. También Benjamín Martínez, quien es maestro en Educación con enfoque en innovación educativa y licenciado en Comunicación. Es profesor de asignatura en los sistemas escolarizado, abierto y distancia de la FES Acatlán y en el Colegio de Bachilleres. Actualmente se encuentra trabajando en un doctorado en innovación y su línea de investigación es la innovación educativa. Y finalmente, la doctora Erika Rueda Ramos. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, tiene una maestría en Comunicación y licenciatura en Comunicación y Periodismo por la misma universidad. Ha trabajado en diversos ámbitos relacionados con la comunicación y las nuevas tecnologías, en áreas de capacitación y educación a distancia, comunicación organizacional, investigación de mercados y marketing. Ha colaborado en diversos espacios académicos y fue ganadora del Premio Nacional de Tesis CONEIC en la categoría de maestría. Sus líneas de investigación son el uso, acceso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación, educación a distancia y estrategias de comunicación organizacional y marketing. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde y comenzamos. Profesores, el micrófono es suyo y vamos a comenzar con el maestro Benjamín Martínez. Gracias, ¿qué tal? Quisiera confirmar si me están escuchando. Sí. Sí, claro. Benjamín. Perfecto. Bien. Pues muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. De verdad, muchas gracias por estar conectados. Siempre este tipo de actividades son enriquecedoras y de una gran importancia, ¿no? Para poder retroalimentar todas estas vivencias y todas estas apreciaciones, y son muy enriquecedoras pues para las licenciaturas y en general pues para poder interactuar e intercambiar ideas. Pues muchas gracias. Comienzo. Bueno, pues a finales de enero del 2020, los primeros casos de infección por SARS-CoV-2 fuera de territorio chino obligaron a la Organización Mundial de la Salud a declarar que los países debían prepararse para establecer mecanismos de vigilancia, control y contención pues, de este virus con potencial pandémico, debido a los reportes de casos de contagio en diversos países de Europa y Estados Unidos, y que en un porcentaje, aunque moderado, fue alto en número, y pues estos tenían algunos una consecuencia mortal. El 27 de febrero del 2020 se registra el primer caso de COVID en territorio mexicano, y a partir de este momento la Secretaría de Salud estableció una estrategia nacional que ha buscado aminorar los casos de contagio y decesos de esta nueva enfermedad que esta nueva enfermedad puede ocasionar. Esa razón de esta estrategia nacional, que en los últimos días de marzo de ese año quedaron suspendidas las actividades escolares presenciales de todos los niveles educativos y diversas acciones en las zonas siguientes, y la conclusión del ciclo escolar a través de estrategias de enseñanza, que en la mayoría de los centros educativos en entornos urbanos estuvieron basadas en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Las estrategias utilizadas se pueden considerar como de enseñanza remota de emergencia, que de acuerdo con Hodge, a diferencia de las experiencias planificadas desde el principio y diseñadas para estar en línea, la enseñanza remota de emergencia es un cambio temporal de la entrega de instrucción a un modo de entrega alternativo debido a circunstancias de crisis, lo que implica el uso de soluciones de enseñanza remotas para las actividades que en circunstancias regulares se llevarían a cabo de manera presencial o híbrida y que volverán a dicho modelo una vez que la emergencia haya concluido. No obstante, es una realidad que nuestros modelos educativos, particularmente los modelos presenciales y semipresenciales, quedaron trastocados tras un periodo extenso, por lo que resulta pertinente realizar
analizar qué estrategias y herramientas utilizadas en el periodo de emergencia pudieran mantenerse y desarrollarse una vez pasado el periodo de crisis. La razón de esta charla es abordar este tema desde tres componentes del proceso educativo. Una, desde el modelo de enseñanza-aprendizaje, otra, desde las herramientas digitales y finalmente desde el proceso de evaluación. Para iniciar, el primer componente, es necesario recordar la situación vivida durante nuestro periodo de distanciamiento del entorno escolar, en donde toda la comunidad, administrativos, profesores, estudiantes, tuvieron que hacer uso de todos sus recursos para poder alcanzar con éxito los objetivos de sus funciones. Algunos con más recursos, otros con recursos limitados, pero de una u otra forma, con el paso de las semanas, se logró encauzar lo que al principio pudo parecer pues desordenado. No obstante, de acuerdo con el registro anecdótico en mi práctica docente y con la retroalimentación que ahora he recibido por parte de compañeros y profesores y alumnos, un área de oportunidad se ha destacado como constante: la dificultad de aprender alejado de la escuela. Muchos alumnos mostraron dificultad para dar seguimiento a sus procesos de aprendizaje alejados de sus planteles. Las primeras clases virtuales y demás estrategias utilizadas parecían insuficientes para lograr que los alumnos alcanzaran los objetivos de aprendizaje con el mismo nivel de éxito que en semestres anteriores. Para quienes tenemos una experiencia en modelos abiertos, como el que ofrece la FES Acatlán, esta dificultad era una situación esperada, ya que entre nuestros alumnos, particularmente de los primeros semestres, la dificultad por adquirir los conocimientos de una manera diferente a la toma de clases, pues es una constante. No es de extrañarse que el mayor índice de abandono de los estudios en este modelo se encuentre concentrado entre los primeros 3 semestres de la carrera, y que una vez pasado este periodo de aprendizaje, no solo de conocimientos, sino también de adquisición de habilidades para el estudio independiente, el nivel de permanencia y conclusión de estudios aumente muy significativamente. Así, con el paso del tiempo, que se prometía breve y que poco a poco fue replanteándose a un lapso más extenso, también los estudiantes y sus profesores que migraron a la virtualidad de un día para otro fueron encontrando estrategias para aprender y enseñar en este nuevo entorno. Es por ello que resulta interesante hablar del tema de la autorregulación, una habilidad necesaria no solo en los entornos virtuales, sino en todos los modelos educativos actuales, ya que significa de manera simple y llana devolver al alumno la capacidad y responsabilidad de aprender por sí mismo. De acuerdo con Zimmerman, la autorregulación consiste en autogenerar y autodirigir motivación, aprendizaje, cognición y metacognición para alcanzar metas de aprendizaje, siendo capaz de transformar habilidades mentales en habilidades y destrezas para utilizarlas en diversas áreas. Este concepto en realidad no es nada nuevo. Las teorías constructivistas de las últimas décadas destacan la necesidad de que el alumno valore la importancia del esfuerzo académico, que se vuelva consciente del control que puede ejercer en dicha tarea y que pueda adecuar las habilidades previas y nuevas para elaborar estrategias que le permitan alcanzar las metas planteadas. Por tanto, el desarrollo de la autorregulación en nuestros alumnos pues permitiría ofrecerles alternativas muchísimo más flexibles, pues que actualmente ellos buscan, ¿no? Ya sea por intereses, por la propia necesidad e incluso por el contexto en el que se desarrollan sus estudios. Incluso, pues, no sé si ustedes, compañeros, si existen algunos profesores aquí en la plática, pues era notorio que en el sistema presencial muchos de nuestros alumnos ya no asistían con la regularidad que se debía de esperar en un modelo presencial. Y esto pues por distintas razones, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que yo conozco más cercanos, pues es el caso de derecho, en donde pues incluso es una alta recomendación y tradición el que pues a mediados de carrera o incluso desde antes comiencen a colaborar en despachos o en otras áreas en donde puedan ellos también aprender de manera práctica aquellas o fortalecer esos conocimientos
que pues tienen o que se necesitan una vez que ya ellos empiezan a ejercer pues de manera profesional y completa. Entonces, pues digamos que estos alumnos algunas ocasiones encontraban la dificultad de poder conciliar los tiempos de la escuela con los tiempos, digamos, de su trabajo. Pero no solamente eso, en realidad los alumnos pues también buscaban otras cosas, incluso desde simplemente el hecho de la dificultad de trasladarse, ya que vienen de lugares remotos, incluso dentro de la misma ciudad, pues trasladarse de un lugar a otro puede llegar a ser un poco difícil. Entonces, este tipo de cosas ya estaban pasando antes de la pandemia, ¿no? Realmente la gente, había un gran número de personas, pues que, insisto, por muchas razones, no tenían ya esta posibilidad o incluso interés de estar estudiando o de acudiendo de manera regular. Muchos de ellos pues se acercaban con los profesores, pedían autorización para solamente entregar trabajos o algún tipo de actividad y pues dependiendo de la flexibilidad de cada profesor, pues podían ir haciéndolo y de esto pues digamos ellos podían ir avanzando en sus semestres pues sin demeritar su propio avance y aprovechamiento escolar. También existen otros pues que aprovechaban o buscaban intentar conciliar sus estudios universitarios con otro tipo de estudios, ¿no? Por ejemplo, pueden ser de idiomas, podrían ser de algunas cosas complementarias a su propia formación profesional. Y en general, pues simple y sencillamente, el salón de clases en algunas ocasiones ya quedaba rebasado como una área de interés para poder aprender de los alumnos. Por tanto, pues digamos que esto, digamos, esta situación, pues se ve un poco favorecida con la pandemia. Muchísimos de nuestros alumnos tuvieron que seguir teniendo este tipo de actividades y poderlas compaginar pues con las clases y con todas estas estrategias que se hayan utilizado en línea y pues para muchos de ellos incluso les resultó bastante funcional. Igual también en una cuestión anecdótica, platicando con ellos, pues ahora regresando, muchos era lo que comentaban, ¿no? El tener que volver a respetar tiempos, el tener que pues invertir horas de trayecto, pues sí les resultaba algo un poco incómodo. Y bueno, justo es ahí en donde la parte de la autorregulación pues podría ser una parte muy importante, ¿no? También, pues esto de la autorregulación nos permitiría de una u otra forma poder ofrecer nuevos modelos en los que se podría desahogar la necesidad de espacios físicos de estudio. Se me ocurre el caso mismo de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, en donde pues ya en los espacios de los salones en algunas ocasiones resulta un tanto rebasado. Hay ocasiones en donde me ha tocado ver salones completamente saturados, en los que, pues, digamos, hasta llega a haber bancas afuera del salón, ¿no? Y pues si nosotros pudiéramos ofrecerles alguna alternativa en la que ellos pudieran apropiarse de su propio proceso de aprendizaje, pues se podría un poco desahogar de esta necesidad de espacios e incluso, pues en un ideal, hasta se podría tal vez duplicar la matrícula de alumnos, ¿no? Permitiendo que algunos, los que deseen, pudieran acudir a sus clases presenciales, pero que aquellos que no y que puedan hacerlo, pudieran, pues digamos, ir aprendiendo a través de otro tipo de estrategias. Además, la autorregulación, si nosotros la desarrollamos, le permitiría a los alumnos ser mucho más competitivos en un mundo en el que pues, se ha tornado altamente competitivo, ¿no? Y que la demanda de una capacitación constante no solamente es deseable, sino indispensable. Llega a suceder que una vez que los estudiantes terminaran sus estudios, algunos de los conocimientos ya no son vigentes y que necesitan actualizarse. Y si los alumnos logran tener estos hábitos de autorregulación, mucho más fácilmente podrían
pasar por procesos de actualización, incluso de una manera no formal, sino a través de recursos que ya actualmente, gracias a la tecnología, se encuentran disponibles pues a través de toda la información que podemos encontrar pues por internet, ¿no? Igual también el hecho de desarrollar o fomentar la autorregulación nos permitiría desarrollar personas críticas y capaces de interpretar la realidad. Igual también como profesores en muchas ocasiones llegamos a plantear que los alumnos no tienen esta visión de crítica que les permita comprender los fenómenos que incluso ellos deberían de estar preparados para poder atender e incluso adecuar para poder lograr mejores objetivos. Y esto, pues creo que es una cuestión que ha ido sucediendo, se ha ido mostrando cada vez más de manera paulatina conforme han ido avanzando los años. En mi experiencia, que ya en la universidad data de 15 años, pues sí me he notado cómo poco a poco los alumnos cada vez van siendo mucho menos críticos de la información que se recibe, que ya no se cuestiona incluso el conocimiento que los profesores les otorgan, ¿no? Yo siempre les he comentado a los alumnos que bien les podría estar diciendo una sarta de mentiras y las mismas que me van a creer porque ellos nunca se dedican a corroborar o a comprobar que esta información que les estoy dando es cierta o que busquen complementarla con otra, pues para todavía hacer mucho más complejo su conocimiento y dominio en habilidades, pues que realmente son necesarias para su práctica profesional. Yo sé que esto no es fácil y que no se puede establecer de un día para otro, puesto que ya el modelo pues, se ha ido aprendiendo desde la primaria hasta la universidad. Poco a poco nosotros hemos ido habituando a los alumnos que por estar sentados en un salón de clases, asistiendo todos los días y cumpliditos, pues se puede acreditar la asignatura sin realmente demostrar una comprensión compleja de los objetivos que se están tratando en el curso. Por ello, en realidad, este análisis de esta posible situación que podemos ver post pandemia, justamente sería el tratar de seguir fomentando este aspecto del aprendizaje propio. Como les decía, a mí lo que me gusta mucho decir es eso, devolverles la responsabilidad a los alumnos de su propio aprendizaje. Esto realmente es sería una cuestión muy rica y que les permitiría, además, poder avanzar incluso de una manera mucho más sencilla en estudios superiores, ¿no? En la cuestión de los posgrados, como maestrías y doctorados, estas habilidades de autorregulación, pues incluso permitiría que las personas pudieran conciliar tal vez sus estudios de posgrado con actividades laborales que de una u otra manera, pues siempre es necesario mantener. ¿Cómo se puede lograr esta autorregulación? Pues lo primero es reconocer y replantear el modelo educativo en el que nos encontramos. ¿Qué es lo más importante? Es volver al alumno el centro del proceso y, por tanto, replantear el papel del profesor para volverse un facilitador del conocimiento más que un concentrador del mismo. Esto no significa cambiar a un modelo empresarial, que es mucho lo que se critica de este tipo de visiones, en donde se dice que, bueno, si ya el profesor no es el que tiene la autoridad frente al conocimiento, pues estamos tratando de adecuar y adaptar las cosas más bien a una cuestión de mercado. Sin embargo, esto no es así. El volvernos a nosotros un facilitador significa el que nosotros vamos a ayudar a los alumnos a que puedan encontrar sus propios caminos para lograr el conocimiento sin que nosotros impongamos alguno. Favorecer la motivación del alumno también es una cuestión muy importante. Como decíamos, la autorregulación tiene que ver con una motivación intrínseca, que el alumno se sienta motivado a aprender, que sienta la curiosidad de poder regresar
de poder generar nuevo conocimiento, de cuestionarse qué es lo que sabe y qué es lo que necesita saber para lograr ciertos objetivos o para poder satisfacer ciertas problemáticas. Por tanto, nosotros como profesores podríamos buscar el promover esta motivación intrínseca, pues buscando proyectos que satisfagan los intereses de nuestros alumnos, siempre que estos estén contextualizados de una manera que se relacione la academia con esos intereses profesionales que el alumno está buscando. Otra de las maneras que he encontrado, y sobre todo después de la pandemia, que resulta también un área importante y que podríamos seguir fortaleciendo, es el promover los procesos de lectura crítica. Nuestros alumnos, particularmente en universidad, no llegan con estas habilidades de poder hacer una lectura y de poder extraer y de poder extrapolar la información de tal manera que puedan aplicarla en otros entornos. Justamente por eso es que el profesor se vuelve indispensable para poderles decir hacia dónde van las cosas. Si nosotros dentro de nuestra práctica también nosotros le permitimos al alumno que comience él a hacer sus propias lecturas e irlos guiando para que puedan interpretar de ellas parte de la realidad, sería uno de los elementos muy importantes para poder trabajar con la cuestión de la autorregulación. Y finalmente, pues el reconocer que nuestros alumnos saben y se interesan en los conocimientos. Es falso que realmente no tengan interés, pero lo que sí sucede es que en realidad los aspectos académicos en algunas ocasiones no se empatan con los intereses profesionales que ellos tienen. Entonces, siempre es importante, y si nosotros centramos al alumno en el proceso del conocimiento, podemos nosotros retomar las inquietudes propias de los alumnos para tratar de encauzarlas con estas, pues digamos, con los objetivos del curso. Nuevamente, lo que les digo, esto de la autorregulación, creo que fue uno de los aspectos que al menos en mi práctica personal encontré que es uno de los más importantes que se tienen que seguir tratando. Cuando nosotros comenzamos, pues sí, el primer semestre fue un poco difícil, pero ya en los siguientes los alumnos, muchos de ellos empezaron a lograr tener este tipo de hábitos. Por tanto, si nosotros lo siguiéramos continuando, incluso ya estando en una situación presencial, podríamos lograr un proceso de aprendizaje mucho más exitoso. Y les digo, como también a futuro, pensar en que incluso podríamos permitirle al alumno el no tener que estar acudiendo de manera obligada a las clases, sino incluso tal vez de manera voluntaria, y que esto permitiera pues al alumno decidir entre ir o no a la escuela, siempre y cuando nosotros la favorezcamos. Es importante destacar que gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, que será el siguiente punto que se aborde, este trabajo también se puede llevar a cabo de una manera mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque gracias a estos recursos nosotros podemos estar en contacto, les podemos ofrecer materiales a nuestros alumnos, ya no necesariamente dentro del espacio escolar. Y esto, atención, no significa, o la idea no sería pues convertir el sistema presencial en un sistema abierto, sino más bien el permitirle al alumno que sea el que decida en qué momento pueda o no acudir sin que esto demerite. Pero por supuesto, esto va a requerir de un alto compromiso de ellos mismos para poder aprender de manera independiente, aunque pues no exista ese profesor que le esté dando la clase. Y para aquellos que sí necesiten un poco más de ayuda, pues nosotros podríamos estar en las aulas con algunas condiciones tal vez un poco modificadas, pero podríamos mantenernos en las aulas apoyándoles para aprender pues cuando esto sea necesario. De verdad es que yo creo que esta parte, aunque parece muy sencilla y además parece tal vez incluso obvia, creo que fue una de las cosas que incluso actualmente nos ha inclinado a que tengamos que regresar a las aulas. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros alumnos no han adquirido estas habilidades y por tanto, pues las clases en línea
resultaban un tanto incompletas. Y es que esto es una realidad. Si nosotros nos quedábamos con esto que les llamo la educación remota de emergencia, en donde, pues bueno, a lo mejor se buscan dar clases en línea, pues tenemos nosotros una gran cantidad de distractores que no se encuentran en el salón de clases, ¿no? Por ejemplo, pues llega a suceder, incluso les puedo comentar que en algunas ocasiones me pasó en donde los alumnos pues estaban conectados aparentemente, pero cuando se les preguntaba algo o incluso llegaba yo a terminar la clase y las personas no se manifestaban o no, no hablaban, lo cual pues era una señal para mí al menos bastante clara, pues de que no estaban poniendo atención, incluso posiblemente a lo mejor ni siquiera estaban frente a la computadora, sino estaban realizando otras actividades. Entonces vale la pena preguntar, ¿qué tanto servían las clases? ¿No serviría más el que mejor les dejáramos actividades muy encaminadas a la cuestión de que ellos aprendieran de manera independiente y que ellos pudieran tener la flexibilidad de poder estudiar en cualquier momento, en lugar de estar forzosamente conectados en un horario? Pues esto realmente sería mucho, muy enriquecedor. Y bueno, pues yo insisto en que sé que es difícil, sin embargo, el iniciar este esfuerzo, que pues de una u otra manera nos vimos todos obligados a realizar durante la pandemia, podríamos aprovechar este momento para poder seguir esforzándonos para que poco a poco los alumnos se puedan encaminar. En efecto, no es nada sencillo y también requiere de toda nuestra participación como profesores. Implica replantearnos cuál es nuestra misión como profesores, cuál es nuestro papel como profesores, incluso cuál es nuestra propia imagen como profesores frente a los alumnos. Si nosotros seguimos intentando ser los contenedores de la educación en lugar de los favorecedores para que los alumnos encuentren su propia información, esta cuestión de la autorregulación será muy difícil de poder seguir adelante. Y bueno, pues con esto que pues espero sea breve, pero que esa es un poco la intención para que todos tengamos participación, pues concluyo yo pues, mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Benjamín. Le cedemos la palabra ahora a la doctora Erika Rueda. Gracias, maestro Ismael, gracias, maestros. Bueno, pues buenas tardes y creo que ya hay muchos puntos que tomó el maestro Benjamín y que, bueno, yo fui tachando aquí de mi lista que iba yo a desarrollar. Pero bueno, básicamente creo que sí hay un gran reto ahí, sí de las personas que están tratando de estudiar en estos nuevos modelos, pero también de nosotros como profesores. Y cuando estaba preparando esta exposición, me encontré con algunos datos muy interesantes que estaban enfocados más al teletrabajo y pensando no solamente en la cuestión del alumno, sino pensando en todo el diseño de un sistema como es el SUAYER, incluyendo directivos, administrativos, ¿no? Que todo eso tiene que concordar y tener claro que, bueno, hay un nuevo reto para todos, ¿no? En el sistema SOIED, como bien ya se había mencionado, ya teníamos una idea de cómo podríamos trabajar a partir de la situación de la pandemia. En el sistema escolarizado no fue así. Entonces nos enfrentamos al mayor experimento, ¿no?, del teletrabajo y que tuvimos que adaptarnos, no hubo de otra. Una de las cuestiones que creo que vale la pena destacar es que la UNAM, por lo menos de nuestro lado, hubo apoyo en capacitación para poder adentrarnos y a poder conocer y buscar estas herramientas de hacer nuestras clases a lo mejor un poco más dinámicas o por lo menos que nuestros alumnos no se fueran. Pero aquí quiero destacar también que más allá de este compromiso que podríamos tener los profesores de los alumnos, también hay circunstancias que tenemos que considerar, como es la cuestión de la conexión. Todavía no estamos conectados todos y si bien ahora en nuestros alumnos vemos que traen un celular, todavía hay algunas deficiencias ahí que debemos de considerar y eso nos lleva a ver también el panorama un poco más a detalle. No, tenemos un reto, tenemos que trabajar, pero hay que considerar todos los aspectos. Entre los datos que verifiqué
porque había como varias publicaciones con relación a este tema del teletrabajo, pues nos decía que 1 de cada 5 personas, la Organización Internacional del Trabajo, se tuvieron que adaptar a este nuevo sistema en línea y que hay algunas, pues, instancias, ¿no? Empresas que decidieron, creo que nos vamos a quedar así porque gastamos menos y somos más eficientes, ya no pagan renta en edificios, mejor le pago la renta al internet a mi trabajador, ¿no? Eso por un lado, pero además, algo interesante también que vi es que de estos estudios que se han hecho, de estos cambios, ¿no? De qué es lo que nos dejó la pandemia, pues encontré que las formaciones, ¿no? Los perfiles de las personas que pueden integrarse a estos sistemas son o los que tienen ya un trabajo formal, pero además el que también tengan un nivel académico alto. Que eso es muy curioso, porque entonces ahí tenemos un nuevo reto desde la academia para decir, a ver, si la idea es trasladar esta dinámica de trabajo a un sistema en línea, tenemos que tener preparados a nuestros alumnos para que puedan enfrentarse a esto. Y no solamente una adaptación de emergencia como la que tuvimos, sino prepararse para ver, ¿no? En qué momento pueden encontrar una nueva propuesta laboral, ¿no? Pensando en este aspecto. Y entonces aquí retomo también la idea del tema de nuestra charla, que son las herramientas. ¿Qué herramientas se quedaron? ¿No? Otro punto importante es ver este elemento de no solamente la autorregulación que nos mencionaba el maestro Benjamín, sino también la cuestión de la actitud. ¿Qué tanto estoy comprometida a trabajar? ¿Qué tanto estoy comprometido a aprender con estas nuevas dinámicas, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso como docentes para orientar, para facilitar, como bien decías, para ser guías, pero finalmente también está esa actitud de los alumnos, ¿no? Y algo curioso, y que creo que ahí también reafirmo un poco lo que ya se había dicho antes, es ok, yo ya me adapté a esta nueva dinámica, pero ¿qué compromiso tengo para estar en las sesiones en línea o para asistir a las clases ahora que estamos en presencial? No, las asesorías, porque en nuestro caso son asesorías. Lo que me he dado cuenta es que al principio, cuando iniciamos el semestre, yo tenía el grupo completo, más de 30 alumnos conectados en mi clase. Ahora que hemos tenido las sesiones presenciales, no llegan más de 10. Y entonces ahí creo que hay una llamada de atención que nos tiene que llevar a reflexionar y a ver que necesitamos un cambio importante para dar respuesta a las inquietudes, a las necesidades de nuestros alumnos y a lo mejor también a nosotros, ¿no? Yo entiendo que la parte de los traslados a veces es muy compleja. También entiendo la cuestión de las conexiones que a veces pueden ser pues muy lentas o ya te desconectaste, ya se te fue la luz, pero tenemos que empezar como a adaptarnos, empezar a conocer más a nuestros alumnos, a nuestros perfiles, a las situaciones que viven y a partir de eso ver cómo creamos una nueva propuesta, una propuesta donde pues todos ganemos, ¿no? Tanto como docentes con la satisfacción de que los alumnos están aprendiendo realmente y los alumnos donde puedan realmente formarse, ¿no? Que este es un punto importante. Creo también que parte de lo que mencionaban sobre este interés, ¿no? De ser más críticos, depende mucho también de qué tanto tenemos al alcance, pues, las herramientas para poder trabajar. Y ahí otra vez el papel del docente, pues, recae porque tenemos que ser guía, ¿no? Guía de dónde buscar. Es muy curioso porque cuando vemos un nuevo tema, lo primero que hacemos es ir a Google y ver qué es lo que aparece, ¿no? Y ya pareciera que esa es la tarea. Ayer escuchaba una clase de preparatoria y decía la maestra, ojo con las respuestas, todas son de Google. Tenían los materiales, tenían la presentación, tienen el libro los alumnos, pero contestan con lo que les responde Google, ¿no? Entonces pareciera que ya sí, se nos ha facilitado mucho, pero se nos va también limitando este pensamiento crítico de decir, bueno, ¿dónde busco? No me puedo quedar con esta primera evidencia que tenemos, ¿no? Por otro lado, también otra de las cuestiones es que tenemos que adaptarnos también a estas nuevas dinámicas de comunicación que hay y de recursos. Muchos nos apoyamos del cañón para nuestras clases presenciales, las asesorías en el caso de Suayet. ¿Qué pasa si el cañón ya no sirve? Ya pareciera que algo sucedió y ya no podemos avanzar.
Entonces, ahí están los celulares de los alumnos, donde tienen una presentación previa, donde ya les dejamos un material y ellos llegan realmente con esta propuesta de que se ha estudiado mucho, es bailable invertida, donde ellos ya tienen un conocimiento previo, por lo menos una lectura, para poder reflexionar, analizar y trabajar dentro de las sesiones de clase. Y donde la herramienta tecnológica es fundamental. Lo que he visto ahora en esta nueva dinámica, tanto en el sistema presencial como en las sesiones de los sábados en el SUAYED, es que los alumnos se apoyan mucho del celular. Aprovechemos esa herramienta, no podemos quitarla. Decía una colega, yo les prohíbo el celular, que lo apaguen y si alguien lo utiliza, que se salga de clase. Entonces dices, bueno, pues entonces te van a ir todos porque todo el mundo está con el celular, ¿no? Y la experiencia que tuvo fue, les prohibió el celular en la clase. Ella dio, ¿no?, el tema y se le durmieron 2 alumnos de licenciatura. Entonces fue cuando dijo, algo está pasando aquí, tengo que realmente considerar estos cambios y estas nuevas dinámicas de trabajo. Y eso también hay un reto para ser mucho más creativos. Entonces, el Kahoot es un recurso importante, las plataformas son importantes, los crucigramas y la sopa de letras pueden ser valiosos para algunos temas, ¿no? A lo mejor son conceptos que se tienen que aprender, bueno, hacemos recursos de ese tipo. Eso implica, por supuesto, que necesitamos trabajar más, ¿no? Tenemos un reto ahora de innovar en nuestra plataforma. A veces hasta en la cuestión del diseño, ¿cómo hacemos que el alumno le llame la atención esta propuesta, ¿no? ¿Cómo hacemos que ellos sientan que, ok, no lograron revisar en la computadora porque tenían trabajo? Bueno, en el camino van con su celular y lo van revisando. Esas son las adaptaciones que tenemos que hacer. Son estos retos que nos generó la pandemia y pues que no podemos voltear y decir, vamos otra vez, no, la dinámica de antes, es imposible. Tenemos que utilizar estas nuevas herramientas y apoyarnos de ella, pero sobre todo de estas nuevas dinámicas de los jóvenes de trabajar. A mí me sorprende, bueno, ahora ya no, pero al principio tienen que hacer un trabajo en equipo, lo hicieron en WhatsApp. Se empezaron a pasar la información, lo trabajaron, lo subieron a la plataforma y el trabajo estaba bien hecho, ¿no? Entonces decía, a ver, no, yo sí necesito algo más grande, la pantalla, la computadora, en WhatsApp. Entonces, ¿por qué de repente limitar, ¿no?, a herramientas que son de la vida cotidiana, pero que además ya le encontraron este elemento innovador para estudiar y para hacer tareas y para entregar? Tenemos que adaptarnos a esas nuevas dinámicas. Entonces tenemos retos dentro de este modelo de enseñanza, pero también de las herramientas que tenemos que utilizar. Otro de los puntos que creo que tenemos que considerar, una es la digitalización, ¿no? Las clases, ya pensando en nuestro sistema, en el sistema SUAYED, esto que les comentaba de que tener yo más alumnos en línea, a lo mejor hay que replantear también esta propuesta. No quiere decir que de todos estos alumnos que se conectaban, todos estaban atentos y el que tengamos más alumnos funciona mejor. No es así, porque bueno, ya tenemos la experiencia, ¿no?, de las generaciones anteriores de cómo se trabaja en el sistema. Sin embargo, tenemos que buscar estas nuevas dinámicas, ¿no?, de trabajo. Tenemos una plataforma de apoyo, pero ¿qué más? ¿Cómo nos comunicamos con ellos? ¿Cómo hacemos que ellos estén al pendiente y que realmente, lo que mencionaba el maestro Benjamín hace un rato, era innovar, ¿no? Motivarlos para que ellos realmente se integren a esta dinámica de trabajo donde consideren que, pues que van bien, ¿no? Y que esta ilusión con la que entraron a la universidad pues se mantenga y puedan terminar gracias a estos replanteamientos que estamos haciendo de cómo acercarnos al aprendizaje y que no sea el traslado hacia la universidad una limitante, ¿no?, sino tener estas propuestas. Hay alumnos que también ahí es un elemento que tenemos que destacar, que no han logrado adaptarse a este regreso a las clases, sobre todo alumnos que empezaron la universidad en línea. Y entonces ahora que tienen que regresar, no pueden. No, maestra, ¿puedo seguir trabajando a través de la plataforma? Es que me queda muy lejos, es que yo no pensaba que iba a tardar tanto en llegar, es que tengo que cuidar a alguien, porque creo que eso también replanteó muchas dinámicas de vida, ¿no?, la pandemia. Y eso, bueno, pues no podemos cerrar y decir, tienes que venir a clase, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso presencial, lo que ha pasado con 3 alumnos es que siguen trabajando con lo que hacemos en plataforma. Y entonces ya es muy difícil que yo piense que en mis siguientes clases, los siguientes semestres, no me voy a apoyar de un recurso como un Classroom o como un grupo de Facebook o un Telegram, porque ya todos estamos ahí. No, sería imposible pensar que voy a hacerlo totalmente
presencial como estaba antes. Hoy conversaba con una amiga y me decía, algo está pasando con las preparatorias porque hay maestros que no decidieron, ¿no?, aceptar esta nueva dinámica y dicen, no me interesa la tecnología, no quiero aprender, a ver cómo los evalúo. Terminó ya el ciclo escolar de la preparatoria, los que llevan el calendario UNAM, y hay materias que nunca se dieron porque los maestros dijeron, no, no quiero, ¿no? Y entonces encontramos ahí también otra situación que nos lleva a pensar, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Dónde quedó ese compromiso, ¿no?, de los docentes? A lo mejor son personas que ya están más grandes, que ya no quieren aprender, que no les interesa, y por supuesto que no hay que obligar, pero que entonces no se adaptan a estas nuevas generaciones y a estas nuevas dinámicas, ¿no? Entonces, ahí también vemos que la pandemia nos dejó estas nuevas formas de trabajar. El teletrabajo, la educación, ¿no?, a distancia llegó para quedarse. Otra cosa importante que tenemos que considerar también es lo del consumo en línea. Estamos consumiendo en línea. Hay un dato de un estudio que se realizó el año pasado donde se encontró que los adultos mayores estaban comprando en línea cuando era su mayor miedo. ¿Cómo voy a poner los datos de mi tarjeta? Entonces aumentó, ¿no?, el 70% de estos adultos que empezaron a comprar dijeron, pues lo hago en mi casa, no me enfermo, no salgo y además recibo todo muy bien. Entonces, en este grupo, que a lo mejor puede ser el que menos se acercaba a la tecnología, se logró esto para el consumo de su comida, de lo que ellos requerían. Ahora imagínense la dinámica de los jóvenes, ¿no? Van mucho más rápido. Hablábamos también de esta cuestión de la atención de los alumnos. Tenemos clases de 2 horas. ¿Realmente esas 2 horas los alumnos están atentos a nuestra clase? Creo que no, ¿no? Lo que mencionaba el maestro hace un rato, yo preguntaba y nadie contestaba. Estaban conectados, estaba su nombre, así como ahorita hay muchos nombres y muchas caritas, pero ¿están realmente al pendiente de lo que estamos haciendo? Como entonces, otro reto más para, ¿qué hacemos, no? Estas dinámicas a lo mejor de equipo, recursos para hacer algo mucho más atractivo, más, a lo mejor hasta de gamificación y de juego que permita que los alumnos también, ¿no?, puedan integrarse e interesarse sobre un tema. Hay temas que pueden ser muy fáciles para trabajar así, habrá otros que no. Tenemos que prepararnos para poder adaptarnos a esas nuevas dinámicas, pensando ya sea en las clases en línea como en nuestras clases presenciales. En clases presenciales con apoyo de la tecnología que los alumnos tienen, en clases a distancia con actividades que ellos puedan estar presentes y que nosotros quedemos satisfechos de que ellos, bueno, pues están avanzando, ¿no? Otra parte, bueno, la capacitación. La capacitación tendrá que ser constante, ya no para ellos, sino también para nosotros. ¿Cómo empezamos a innovar? Yo les decía, no puedo, ya no voy no concibo una clase presencial apoyada de un recurso tecnológico, ¿no? El cañón no funcionó, los alumnos lo tienen ahí, ¿no? Tengo que hacer una actividad, un trabajo en equipo, ellos tienen una herramienta. Entonces, ya hay nuevas dinámicas también de trabajo. Y bueno, también tenemos que pensar que hay nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Es decir, el trabajo es importante, la academia es importante, pero también los alumnos se están relacionando. Y algo muy curioso que vi de los alumnos que no habían empezado la carrera presencial, el primer día todos se conocían y estaban muy contentos de verse y se integraron muy bien, pero ya tienen sus dinámicas, ¿no?, para comunicarse a través de los recursos digitales. No se limitaron, claro, no estoy hablando de todos, pero sí hay, ¿no?, grupos que se adaptaron súper bien a partir de tener una tecnología al alcance, de conocer el correo electrónico o hacer un grupo de WhatsApp donde estuviera el grupo 9102, ¿no? Entonces dices, claro, es otra manera también. Entonces tenemos que valorar esta parte de se relacionan diferente, se divierten diferente, nosotros también lo hacemos y entonces aprovechemos estas nuevas dinámicas para adaptar, ¿no?, las nuevas formas de enseñar y de aprender. Y bueno, finalmente, pues tenemos que ver que el trabajo desde casa puede ser una alternativa, ¿no? No debemos de tacharla, sino de replantear, valorar, ¿no? Conocer, como ya decía, a los alumnos, conocer a nosotros también nuestras limitaciones y con lo que contamos y empezar a adaptar para lograr realmente lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, pues tenemos retos, tenemos mucho que trabajar y adaptarnos, ¿no? Esa es la palabra para poder lograr lo que nosotros queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Erika. Y ahora cedemos el turno al licenciado Emilio Farhat.
Muchas gracias, Ismael. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y pues la profesora Erika, la profesora Erika decía que el profesor Benjamín pues ya le había comido el mandado, ¿no? Pero pues imagínense cómo me dejaron a mí. Ya me dejaron hasta el final y bueno, está compleja la situación. Sobre todo por algo que comenta al final la profesora Erika. Uno tiene que irse adaptando. Uno tiene que ir viendo cómo van fluyendo las cosas para poder ser pertinente. Y en ese caso uno venía preparado, ¿no? Con cierto script y toda cosa, pero creo que ahorita pues ya giró por otro lado la conversación y trataré de adaptarme a ello. Específicamente hablando, el profesor Benjamín comenzó con mencionando, ¿no? Los retos y las oportunidades que tienen los estudiantes, ¿no? Para aprender y que tenemos que voltear a ellos y que tenemos que ponerlos en el centro. La profesora Erika nos trae ahora también esta idea de que los profesores también necesitan adaptarse. Yo todavía me voy a ir al otro extremo y quiero que tomemos esto con la mente abierta y con todo el criterio que nos distinga a los universitarios. ¿Cuántos profesores que ustedes han tenido realmente han tenido vocación? Si ustedes pusieran en un porcentaje los profesores que han tenido, ¿cuántos han tenido una vocación de ser profesor? Porque está muy padre. Yo soy profe, ¿no? Voy, paso por ahí, digo, oye, yo quiero ser profe de la escuela. Ah, va, vente a dar clases. ¿Qué haces? Ah, pues soy economista, ¿no? O soy sociólogo, no sé, o incluso soy matemático. Vente a dar clases. Cuando ese profesor está ahí, ¿qué hace el profesor? El profesor tiende a repetir lo que él ha aprendido. ¿Y dónde lo ha aprendido esa persona que no tiene una formación docente? Pues en las clases que él ha tenido a lo largo de su vida. ¿Qué va sucediendo? Que vamos generando una cadenita donde al final tenemos profesores que por lo regular no tienen una formación didáctica, no voy a decir pedagógica porque no es la palabra correcta, no tienen una formación didáctica que es sobre enseñanza, ¿no? Y entonces no hacemos nada al respecto, ¿no? No buscamos otras maneras ahí de mover esa situación porque las consecuencias de ello no son inmediatas. Digo, ¿por qué yo no me meto de médico ahorita? Yo toda mi vida he tenido órganos, ¿no? Pues yo puedo ir, le puedo mover los órganos a otro. O toda mi vida he pasado por puentes. ¿Yo por qué no me meto de ingeniero civil a hacer puentes en la calle? Porque las consecuencias son inmediatas. Lo malo, cuando nos metemos a la enseñanza y no tenemos una educación docente, es que las consecuencias se ven hasta añísimos después. 15, 20 años después están las consecuencias. Nos venimos quejando, es que los alumnos no saben leer, es que los alumnos no están motivados, es que esto y el otro. Uy, caray. Y no estoy hablando de un punto solamente donde mágicamente pongamos profesores que sepan enseñar y ya todo se resuelva. No, sabemos que el problema es estructural. Sin embargo, quiero hacer observar esta situación, porque si un profesor como tal no sabe enseñar, lo puede ir aprendiendo, sí. Va a irla regando, sí, todos tenemos nuestra curva de aprendizaje, perfecto. Pero aquella persona que no tiene vocación, nunca lo va a intentar. Aquella persona que no ve la importancia de la educación, nunca va a buscar mejorar. Y son esos profesores que nos mencionaba la profesora de yo no voy a dar clase así. ¿Yo para qué? Yo ya tengo mi pago, yo estoy tranquilo. El problema es de los estudiantes. Y entonces tenemos ese tipo de situaciones, ¿no? Donde hay personas que realmente no tienen esta sensibilidad para valorar todo lo que requiere formar a otro ser humano. Y desde ahí empezamos. ¿Por qué? Porque ahora sí, bueno, lo brinco a mi tema, que es la cuestión de la evaluación. Si un profesor no sabe enseñar, imagínense evaluar. Yo les preguntaría a todos ustedes. Es más, vamos a hacer una encuesta rápida, aprovechando el chat que tenemos aquí en el Zoom. Cuando ustedes escuchan la palabra evaluar, díganme 2 o 3 palabritas que les vienen a la cabeza. Pónganlas ahí en el chat. Adelante. Temblar. Examen. Ajá. Adelante. Calificaciones. Vean. Calificación, andamiaje, retroalimentación, exámenes y tareas, saber, diagnóstico, trabajo, proyectos. Vean que calificación y examen están por ahí repitiéndose y repitiéndose.
Calificar, certificación, muy bien. Muchas gracias a todos. Este ejercicio precisamente nos refiere al tema de que tampoco sabemos qué es evaluar. Evaluar no es calificar, evaluar no es medir. Evaluar, y se va a oír muy feo, y espero que rompa esquemas esta parte, porque evaluar es un juicio de valor. ¿Cómo va a ser un juicio de valor? ¿No es que tenemos que ser objetivos? Todos sabemos aquí que el ser humano y todas sus actividades, por ende, no son objetivas de ninguna manera. O podríamos entender la objetividad de otra manera. Pero calificar y medir no es evaluar. Evaluar es llevar a cabo un juicio de valor sobre la pertinencia o lo correcto de un fenómeno. ¿Esto en español qué significa? Significa que yo, ¿por qué digo que un alumno pasa o no pasa? Es que le apliqué el examen y el examen tiene 10 preguntas y contestó 9 de 10. Y yo le preguntaría a ese profesor, tú estás presentando un examen, es decir, estás presentando un instrumento. ¿Sabes construir instrumentos, profesor? ¿Sabes en qué tienes que hacer para construir un instrumento? ¿Sabes en qué te tienes que basar? Pues más, si me quiero ver todavía más prepotente, le diría, por favor, profesor, dame tus puntos de corte. Todos aquí dicen puntos de corte. ¿Qué es eso? Los puntos de corte es cómo se establecen los niveles de calificación y son parte de construir un examen. Y el examen es parte aún de una toma de decisiones. Yo puedo tener un estudiante que tenga un 5 en su examen, pero yo a él le pongo 10 de calificación porque quizá yo estoy tomando en cuenta otros criterios. Sin embargo, si yo no tengo cómo justificar esos criterios, pues estoy haciendo lo que quiero. Y de igual manera un profesor que dice, es que el alumno sacó 9 y entonces le pongo un 9, profesor, justifícame tus criterios. Y entonces aquí empezamos con una serie de elementos muy ocultos a plena vista, donde las dinámicas educativas de nuestra propia institución están inmersas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Ya no al conductismo, vive el constructivismo, ¿no? Pero seguimos utilizando calificaciones, seguimos utilizando el si faltas, tachecito, ¿no? O si viniste te pongo asistencia, cosas de esas. Conductista totalmente, y que el sistema nos la sigue pidiendo. Entonces también ahí hay una simulación muy fuerte en la cual nosotros tendríamos que estar revisando otros puntos. Pero bueno, me estoy desviando. Si un profesor, si una persona que se dedica a la enseñanza no tiene vocación, no hay una manera de poder mejorar eso. ¿Por qué en otros países? Y sí, voy a poner el típico ejemplo, ¿no? Ponle tú Finlandia. ¿Por qué en esos países las personas que se dedican a la educación tienen que tener por lo menos maestría en educación para dar clases en primaria? Por lo menos. Y esos son muy discutidos y además súper bien pagados. Porque entienden el valor de la formación para la enseñanza. Vamos a otro extremo, a Singapur, donde tienen un montón de personas, pero así un montón de personas en un salón, tienen 80 personas, 80 niños tomando sus clases, bien padre, y los niños tienen el 4º lugar a nivel mundial en matemáticas y todo eso. ¿Cómo le hacen? ¿Qué tiene que ver la enseñanza ahí? Pues la enseñanza es tomada en serio, pero no solo ello, también la evaluación. Ustedes como estudiantes, ¿cuándo van a tomar la evaluación en serio? Porque ustedes piensan que porque ya están haciendo un examen o ya están sacando 10 o todo eso, ya están bien evaluados. Pero realmente el hecho de que ustedes no sepan no es una de las consecuencias que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y va a ser una de las causas de que en cierto tiempo tengamos más consecuencias sobre personas que no están realmente capacitadas para ejercer aquello que están estudiando. Entonces, yo lo que propongo es, vamos a centrar, en primer lugar, el foco del tema educativo, no en el estudiante. Es mi propuesta. No quiero decirle al profesor Benjamín, no, tú estás mal, nada, es mi propuesta. Ni tampoco a la profesora Erika, nada, así de que no, los profesores no. Mi propuesta es, vamos a centrarnos en la relación, no en personajes, sino en la relación profesor, alumno, institución. Tenemos ahí un triángulo. Profesor, alumno, institución. ¿Cómo está funcionando esa relación? ¿Cómo es que se está moviendo esa dinámica?
porque a partir de ahí podemos echarle la culpa a uno o a otro, ¿no? Siempre, pero no llegamos a nada. ¿Por qué? Porque la cosa no es de uno solo. Hace tiempo, hace muchos años, un profesor me decía en la universidad, ¿cómo es posible que existan profesores que se ufanen de reprobar al 90% del grupo? Eso no puede ser, porque entonces significa que esos profesores pues no están haciendo su trabajo, que es enseñar, básicamente. Y yo en un principio dije, por supuesto, un profesor que reprueba al 90% del grupo, significa, y que además se ufana de ello, ¿no? En vez de preocuparse, no está haciendo su trabajo. O aquellos que dicen, no, yo no pongo 10 a nadie, porque quién sabe qué. ¿Dónde está tu trabajo entonces? ¿Dónde están las personas de excelencia que estás produciendo? No están. Pero tiempo después lo pensé y dije, ah, caray, ¿qué tal que no tengamos que echarle la culpa a uno u otro, sino tengamos que estar revisando estas relaciones que existen? Y entonces ahí entra la propuesta real. Como evaluadores, bueno, yo como evaluador, pero como nosotros, actores de la evaluación, no tendríamos que estar pudiendo evaluar a un profesor más allá de una encuesta al final del año. Pudiendo o teniendo la oportunidad de decirle al profesor, oye, profesor, no estoy entendiendo. Se me hace que esta dinámica no funciona. Y el profesor pueda tener la oportunidad de decir, tienes razón, vamos a cambiarla y vamos a adecuar. Pero también el profesor que pudiera decirle al alumno, oiga, no estás entendiendo. ¿Qué otra cosa puedes hacer para aprender? Y al mismo tiempo que la institución, ¿con qué puedo apoyar ahí para que esto pueda, para que la educación pueda florecer en esa relación? Entonces, los invito a pensar solo en ello. No es que los quiera convencer, no es que quiera así como dar la buena nueva de ello, no, para nada. Solo los invito a pensar en ello, a que ustedes puedan entender la educación como esta sinergia, como esta interacción que hay entre diferentes miembros, entre diferentes personajes, entre diferentes actores. Y las personas que estén ahí realmente se hagan responsables. Sería todo. Ya, no me extenderé más. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciado Emilio. Y pues bueno, podemos tomar un tiempo ahora para escuchar algunos comentarios. Ya algunos de nuestros participantes pusieron algunos en el chat, pero si gustan externarlos, por favor levanten su mano para que les demos la palabra y nuestros ponentes puedan responder a sus preguntas o hacer comentarios a sus comentarios. Jorge Pérez, adelante, por favor. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo para los exponentes tengo una duda. Desde que inició la pandemia, a mí se me ocurrió que si se pudiera plantear unas clases híbridas, que sería que los profesores transmitieran las clases que están dando en el salón, ya que precisamente como comentó la profesora Erika, muchos no tenemos la posibilidad de llegar a tiempo a las clases o estamos en otros estados y sería bueno en lo personal de que pudieran hacerlo de esa forma para que tengamos más participación y más retroalimentación. ¿Qué opinan de eso? A mí me gustaría levantar la mano ahí y opinar. Yo cuando empiezo con mis grupos, justamente de evaluación, a las asesorías llega una o dos personas, a la primera asesoría. Pero a la última asesoría viene el 90% del grupo. ¿Y eso por qué sucede? Pues por muchas razones. La cosa es buscar apoyos para que se dé el aprendizaje del estudiante. Muchos no pueden asistir, pero entonces yo les digo, por favor, mándenme sus preguntas desde antes y las contestamos ahí en la asesoría para que además los otros compañeros tengan la oportunidad de escucharlas. Esa es una de las estrategias que me ha funcionado y los estudiantes, finalmente, aunque estén en su trabajo o aunque estén conectados a otra conferencia más sucedido, se conectan a la asesoría para poder escuchar eso o para poder intervenir cuando escuchan la pregunta de otro que les hace ruido. Entonces, sí es una muy buena opción el grabar la sesión, compartírsela a los demás, pero de alguna manera hacer que los que no están presentes se integren en esa conversación. Yo lo hago desde el punto donde me mandan preguntas y ahí las contesto y después ellos pueden ver eso. Pero para eso también necesito que el estudiante desde antes cheque el tema, revise y obtenga esas dudas. Sí, también igual, a mí me gustaría tomar palabra.
Fíjate que, pues hablando de estas cuestiones de la línea de investigación en la que estoy de innovación, bueno, en general la innovación, hay que considerar que la innovación no solamente significa utilizar las nuevas cosas que van apareciendo, sino también es encontrar alternativas creativas para poder ofrecer soluciones a situaciones o a problemáticas necesarias. Y lo que es importante siempre es ver qué nos adecua. Las situaciones, por ejemplo, en un plantel como la FES Acatlán, en donde imagínense, estamos hablando de 16, hasta donde llevo la cuenta, no sé si más carreras que se encuentran en la facultad, 20,000 alumnos, ¿no? Y pues más o menos háganle cálculo de cuántos profesores, me parece que alrededor de 2,000, no todos al mismo tiempo, pero que estuviéramos nosotros conectados, cuando de por sí ya la red es una, pues digamos, se llega a saturar, pues sí resultaría un poco complicado. No obstante, creo que sí podríamos buscar, como bien dice el maestro Emilio, alternativas que nos pudieran apoyar justamente para ofrecer las opciones, que justo eso es a lo que yo me refiero cuando nosotros tenemos que tratar con la autorregulación. Si el alumno estudia de manera, aprende, digamos, aprende a aprender, en realidad justo podrían hacer cosas como lo que dice Emilio, en la cuestión de, pues, por adelantado, resolver dudas. Igual a lo mejor nosotros podemos hacer una sesión, les comparto, por ejemplo, para el sistema presencial, porque pues digamos que es un poco en donde se podría pensar que se podrían hacer todavía muchos más ajustes. Los alumnos me mandaban sus dudas a través de Facebook, del Messenger, y cuando yo tenía un cúmulo de dudas que notaba que eran bastantes, me conectaba en un Facebook Live para, digamos, en el grupo de trabajo que teníamos, y pues ahí yo les resolvía las dudas. Y lo genial es que en algunas ocasiones no te tomaba más de 10 o 15 minutos el poder resolver las dudas. Y en ese momento, pues los que podían estar conectados se conectaban y hasta platicábamos un poquito, y los que no, pues ya se quedaba ahí la grabación del live para que lo pudieran ver pues a lo largo de la noche o de la tarde. Entonces, podríamos empezar a tratar de ver este tipo de alternativas. Posiblemente como tal, el grabar toda una sesión sí podría ser difícil. Además, incluso hay que considerar hasta la parte de infraestructura, ¿no? ¿Dónde se conectaría la cámara? ¿Cómo se podría permitir pues, que siempre estuviera visible el profesor? Garantizar el audio. En fin, son muchas cosas que tal vez la infraestructura no nos lo permitiría, pero sin lugar a dudas sí podemos encontrar alternativas que puedan un poco suplir esta necesidad. Justo esa es la idea, ¿no? Que de toda la tecnología nos checa, porque no nada más es de usarla por usarla, pero sí, al empezar a hablar y mencionar este tipo de necesidades, podemos encontrar alternativas. Yo también quiero hacer ahí un comentario y bueno, reitero esta parte de la infraestructura. No tenemos los salones equipados como para hacer clases híbridas desde el concepto ideal de la clase híbrida. Sin embargo, ahí está otra vez este elemento de adaptabilidad. Tenemos que adaptarnos con lo que tenemos y empezar a crear. Pero creo que así como está la propuesta del maestro Emilio y la propuesta del maestro Benjamín de lo que han hecho, ¿no? Para lograr que los alumnos se integren, necesitamos el compromiso de los alumnos. O sea, ¿quieres que hagamos un espacio para aclarar dudas? Mándame tus dudas. Dime qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que he visto en algunos casos? Que los alumnos se acercan y vengo a que me revise tal cosa, ¿no? Un avance. Sí, pero ya hiciste esta parte. Ah, no, es que no leí. Pero hiciste lo que te correspondía. No, es que eso tampoco. Es que me dijeron que había que entregar esto. Y la otra parte, y las indicaciones están en una plataforma, y las indicaciones las dimos en las sesiones. No fuiste a la sesión, a la clase presencial, estaban en plataforma. Entonces llegan, ¿no? Con muchas lagunas, y entonces así no ayuda, porque por mucho que queramos ser creativos y queramos apoyar para que los que no puedan estar, ¿no? Pues tengan como el conocimiento de lo que se vio, pues no se puede si ustedes no se comprometen, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes valoren que es un trabajo en equipo, y ya se había mencionado, ¿no? El papel del profesor con el compromiso que tiene, pero también del estudiante, ¿no? De estar al pendiente de lo que se está dando. Muchas gracias. Tenemos 2 comentarios más. Continuamos con Isabel Ibáñez. Adelante. Muy buenas tardes, maestra Erika, maestro Benjamín y maestro Emilio.
exalumna del maestro Benjamín, de la materia de TICS en el derecho. Me parece que esta ponencia va o sea, va hacia el fondo o hacia el dentro de lo que yo considero el meollo de este asunto, que tiene que ver con que la pandemia solo hizo evidente algo que ya siempre en todos los espacios educativos siempre se plantea. ¿Cuál es el modelo educativo bajo el cual se va a llevar a cabo esta formación, en este caso a nivel de licenciatura, esta formación de licenciados en Derecho, en Relaciones Internacionales, etcétera, etcétera? Me acuerdo mucho que algunos de mis compañeras y compañeros aquí presentes, alguna vez hemos tenido una plática con respecto a si el modelo, por ejemplo, el modelo SUA, este modelo de sistema abierto, implica, entre otras cosas, ser ya autodidacta o llegar a ser autodidacta. Por ejemplo, es un decir. ¿Por qué lo preguntábamos? Porque a su vez yo creo que la plataforma y cualquier otro instrumento de aprendizaje o de enseñanza, cualquier tecnología y cualquier herramienta, tiene que estar encaminada hacia lograr los fines o los propósitos de tal modelo educativo. Entonces yo me acuerdo muy bien que decía con alguien de mis compañeras, oigan, es que el SUA no está para que ya seas autodidacta y entonces te la avientes la carrera. No, el SUA, a mi consideración, tiene que irte formando para que al final de esa carrera no es el punto de llegada, no es el punto de partida, es el punto de llegada, ser autodidacta. Y poder entonces, al terminar la carrera, decir, sí, tengo las herramientas y todas las habilidades para ser autodidacta. Pero al inicio, como lo hemos visto a lo largo nosotros mismos como alumnas y alumnos del SUA, nos cuesta muchísimo trabajo adaptarnos a este modelo, muchísimo, porque hay que ir aprendiéndole de cómo le haces, qué debes leer, qué debes hacer, cómo usar la plataforma, etcétera. Entonces, me parece que toda la tecnología educativa, toda, absolutamente toda, tiene que ir encaminada hacia el modelo educativo que se pretende desarrollar. Entonces, ahí precisamente aquí esta ponencia pues nos pone a pensar en ello. Gracias. Gracias. Bueno, perdón, tocas un tema muy importante y creo que tienes toda la razón. De hecho, qué bueno que pues en esta reunión tenemos a muchos alumnos del sistema abierto, porque esto es real. Nosotros pues comenzamos desde el primer semestre a demandarles, ¿no? Ustedes llegaron o quisieron llegar a un sistema en el que ustedes tienen que ya aprender de manera independiente. Sin embargo, es real que pues muchos de ustedes no llegan con esto y sí lo tenemos tal vez presente, pero concuerdo mucho en que no lo desarrollamos en la cuestión de nuestra planeación de clase. En nuestra planeación de clase sí partimos del hecho que ustedes van a aprender de manera completamente autónoma. Y justo esta es la parte en la que yo menciono que ahora con la pandemia a mí me resultó muy evidente que es necesario que nosotros como profesores vayamos encaminándolos poco a poco a esto. Y como les digo, no nada más en el sistema abierto en donde es necesario e indispensable, pero también en otros modelos educativos, como por ejemplo el presencial. Tendríamos que empezar un poquito tal vez más, de una manera menos demandante, pues, ¿no? Creo que menos demandante en el sentido de la autodidacta, ojo, ¿no? No menos demandante en la calidad educativa, pero sí sería muy importante. Creo que tocas un punto muy, 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 muy valioso. Por cuestiones de tiempo vamos a tomar 2 comentarios más y comenzamos con Robert Varela. Buenas tardes, soy alumno del taller de Derecho primer semestre y bueno, regresando un poco a los comentarios o bueno, a las anotaciones que ustedes estaban haciendo con respecto a principalmente el profesor Emilio acerca de cómo es que se trabaja utilizando las nuevas plataformas, ¿no? Por ejemplo, yo estudié en una preparatoria técnica y estudié programación. Entonces, muchas veces ese era mi problema con los profesores, ¿no? Habiendo tantas tecnologías y tantas formas de desarrollar el tema de la programación, de los lenguajes, nos remitíamos nada más, por ejemplo, a escribir código en una hoja de papel. Entonces, hubo un tiempo en el que eso sí me llevó
el notar esas cosas y hacerlas notorias me llevó a ciertos problemas, pero evidentemente los que son alumnos del sistema SOAYET tienen una ventaja muy importante en comparación con los escolarizados, ¿no? Porque nosotros sí tenemos que desarrollar habilidades y muchos sí las tendrán ya definidas antes de iniciar la carrera, otros las van desarrollando, otros terminan la carrera y ya son completamente autodidactas o dependiendo de los casos, ¿no? Entonces, y sobre las tecnologías que se utilizan, sí, son muy buenas y son muy eficientes, pero por ejemplo, creo que aquí también tanto es el esfuerzo del profesor, sí, y el esfuerzo del alumno, sí, pero también es la interactividad que haya en el medio que se está usando, ¿no? Por ejemplo, yo como estudié programación, lo que vi es que, por ejemplo, no es una crítica así mala, sino es una crítica que puede ser constructiva, pero por ejemplo la plataforma Moodle muchas veces en su diseño de interfaz de usuario se queda muy antigua, como el diseño de interfaz de usuario que puede haber en aplicaciones de Android 4 o por el estilo. También me pareció muy interesante lo que decía el profesor Benjamín, porque era algo que iba a proponer, no con Facebook, que él iniciaba se conectaba en Facebook y había una interacción con los participantes, pero por ejemplo, hoy tenemos plataformas como Twitch o Discord, que son plataformas que ya hacen por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un gamer, ¿no? Hacen tanto del de la estrella como de sus seguidores una comunidad, tanto en Discord como en Twitch. Entonces, hay espacios para discutir, para hablar, y esto podría aplicarse de manera muy eficiente en la educación, en el tema de la educación, no solamente para SOAYET, sino también para el sistema escolarizado. Evidentemente hay mucha apatía por ambos lados, tanto por el profesor como por el alumno al no querer innovar, y esto creo que es lo que, lo que detiene hasta cierto punto el progreso. Entonces, creo que lo que habría que ver, pues es más que nada el hecho de no tan solamente impactar utilizando las tecnologías, sino ver lo que hay de moda, lo que está de moda, como estas plataformas Twitch o Discord, y saber también implementarlas. Porque, por ejemplo, Facebook, pese a que es una plataforma que ha estado ahí por muchos años, se queda corto porque las nuevas generaciones hoy en día ya no están usando Facebook. Hoy en día lo cool es Instagram, lo cool es TikTok, así que lo cool es Twitch, lo cool es Discord. Entonces también sería esa forma de ir viendo no solamente las tecnologías, sino también cómo se desarrollan la interactividad entre comunidad y líder, y aplicarla a los profesores y alumnos para hacer el conocimiento más constructivo. Entonces, viendo las tendencias y apuntando, y usar lo popular como una herramienta de construcción para un conocimiento más interactivo y mucho más profundo, en cierto modo. Sí, justamente algo de lo que menciona el compañero Robert es muy interesante, donde él denota una situación donde no hay una búsqueda por la autoactualización, ¿no? No solo a nivel estudiante, sino también a nivel sistema. No hay esta búsqueda de adaptarse a lo nuevo o de proponer nuevas cosas. Pero es que es algo que ya comentábamos. Hay una situación estructural donde por muchos esfuerzos que tenga una persona, no puede abarcar todo.
Yo les voy a decir, por ejemplo, la profesora Erika Rueda, ella es buenísima, buenísima para armar toda una cuestión de interacción, de recursos. Ella genera, en serio, unas clases padrísimas, pero no puede ella contra el mundo, por ejemplo. Y si ella ahorita mete Discord, imagínense cuántos alumnos realmente manejan Discord. ¿Cuántos alumnos les queda tiempo o a cuántos profesores les queda tiempo para meterse a ver qué es el Discord, por ejemplo, o el Twitch, o cómo aprovecharlo? Los profesores tenemos otro trabajo, estamos en otras situaciones, tenemos otras cosas que hacer. ¿Nos va a quedar tiempo realmente para meternos o abocarnos totalmente a eso? Es poco probable. Los alumnos igual están saturados de materias, tienen también trabajo, sobre todo los del SUAYED, están en muchas cosas. ¿Cuántos de ellos pueden realmente abocarse al tema de la innovación? Es complicado, hay una situación estructural ahí, pero no porque sea complicado no podemos dar propuestas o no podemos ver cómo le hacemos, porque creo que es algo que nos distingue a los que estamos de este lado. Siempre estamos viendo cómo le hacemos, cómo buscamos moverle, cómo buscamos hacer otra cosa. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy presente. Muchas gracias a Robert. Sí, yo también quiero comentar algo al respecto. Yo esperaría tener alumnos como Robert que encontraran como estos elementos, áreas de oportunidad para poder innovar, pero también me he encontrado con esta resistencia. Hice un grupo de Telegram con un grupo que tengo de licenciatura de 3 alumnos y uno de ellos me dijo, no tengo espacio para el Telegram, maestra, entonces no me voy a integrar. Entonces no se integró, no quiso. ¿No? Entonces tampoco es como, a ver, ahí está la propuesta, es para estar comunicados porque somos un grupo pequeñito, ¿no? No quiso. Les digo, vamos a hacer, y recordando un poco lo de la evaluación que mencionaba también el maestro Emilio, recordé esto que, les digo, me mandan a más tardar su avance de su proyecto el martes para que el sábado pueda yo retroalimentarlos. Nadie lo ha enviado. Entonces, no podemos avanzar así, o sea, no, la verdad nos agarran nos detienen y no podemos, y la otra parte que son los estudiantes también nos ayudan. Mis alumnos de otro grupo de pedagogía tienen que hacer un proyecto, su proyecto final, pero lo vamos a empezar a trabajar después de vacaciones, y una alumna alzó la mano y me dijo, maestra, ¿esto sí lo han hecho otros grupos? ¿Sí de verdad lo vamos a poder terminar? Se están limitando antes de empezar. Y entonces dice, pero claro que sí, le digo, y lo han hecho muy bien, y ya son 3 años con esa misma materia y lo han logrado. ¿Por qué ustedes no? Ah, es que es mucho. Entonces, si no empiezas como a pedir, no estamos hablando como de la calidad de la educación, a pedir realmente que hayan estos, que logren trabajos profesionales y de entrada te dicen, ay, es que es mucho, no sabes si puedo, a lo mejor ni terminamos, ¿no? Entonces, otra vez ahí voy con esta idea de que el compromiso también es de aquel lado, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor nos orientan, nos dicen, hay esta herramienta, hay este elemento, estábamos a hacer, encontrar una nueva herramienta para editar videos en esta clase con estos alumnos que se resisten, y dije, bueno, H5P ya la cuestión gratuita no te lo sirve, busquemos otra. Un alumno lo encontró y entonces vamos innovando entre todos, ¿no? Pero trabajamos en equipo, no puede quedarse como en un solo lado también eso. Entonces, bueno, pues seguimos teniendo retos y a seguir adaptándonos. Y bueno, perdón, sí quisiera intervenir, de verdad, desde que sí fue una aportación muy interesante. Y bueno, sé que estamos ya un poquito sobre el tiempo, pero en verdad creo que haces un comentario, una aportación bastante interesante. Justo es necesario replantearnos siempre qué es lo que va resultando más útil. Y también un poco recordando lo que dijo el maestro Emilio en la cuestión de esta parte como tripartita, ¿no? O sea, recordar que el proceso educativo, bueno, yo decía, centrarnos en el alumno, y él decía, bueno, más bien centrarnos en el proceso per se y todos los que participan. Y entonces en este caso justo también tiene que ver con esta cuestión de voluntades, ¿no? O sea, yo como profesor de tratar de encontrar las nuevas alternativas, la institución, por supuesto, para podernos ofrecer que podamos, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones de Zoom, que gracias a la UNAM nos las auspician y podemos estar, digamos, sin estar preocupados de que a la hora se corta la señal. Y bueno, también los alumnos, que esto también es muy importante. Y de hecho, pues no sé, maestro Ismael, igual también yo sugeriría que tal vez en otra, derivado de esto, creo que sería muy bueno hacer una reunión en la que nuestros compañeros alumnos del SUAYED comentaran estas experiencias y estas observaciones y estas vivencias a partir del alumno, porque bueno, si yo pensando en que me voy a centrar o voy a centrar al alumno como la parte principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es importante escucharlos. Ahorita en estas
tres aportaciones o cuatro que han existido, han arrojado muchas cosas que yo ahorita he ido anotando que creo que se pueden y deben trabajar. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y finalmente, el comentario de Mariela Jaime. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo varios puntos que quisiera comentar. Dentro de ellos ya se repiten algunos con los que dijeron mis compañeros. Uno es la capacitación docente, porque en efecto estoy muy de acuerdo con la profesora Erika y con ustedes, pero hay maestros que ni siquiera saben utilizar la plataforma. O sea, hay maestros que no saben usar el Kahoot o no saben usar Classroom en el escritorio, bueno, hay como un pizarrón. Entonces, la clase se vuelve un poco tediosa en ese aspecto. Yo creo que y también hay alumnos, porque habemos algunos alumnos que ya somos grandes y la tecnología muchas veces nos rebasa. Yo quisiera que aparte de que nos dan tics en primer semestre, se diera en otros semestres más adelante, porque igual la tecnología va avanzando. Entonces nos pueden mostrar algunas, pero van cambiando y van cambiando y van cambiando. Entonces podría tomarse, no sé, o algunos cursos o no sé, a mitad de la carrera que se vuelva a tomar TICS, bueno, a mi punto de vista. Ahora, se supone que hay una evaluación docente en donde se debe de tomar en cuenta a los alumnos también en esas evaluaciones para mejoras sobre todo. En la parte de cómo nos pueden encaminar. Digo, yo estoy muy a favor de las clases virtuales, a mí me parecieron fabulosas, siempre y cuando haya ese acompañamiento del profesor y ese compromiso del alumno, porque de nada sirve que se graben las clases, no las van a ver, o sea, se grababan clases que dejaba el profesor en alguna página y que el alumno no veía. Entonces yo entiendo a la profesora Erika en ese aspecto y esa frustración que tiene, porque incluso también como compañeros nos sucede que nosotros estamos al pendiente y llega otro y retrasa, ¿no? el tema porque no vio el video. Pero bueno, creo que es más la parte de la capacitación en ambos, en el alumnado, en los docentes. Creo que también hay que integrar la parte de la institución con el docente y el alumno para ver cuáles son las necesidades de cada uno. Y aquí pues va a aprender quien quiera, ¿no? Y si las clases a favor de que se graben, pues yo sí las veo y quien quiera verlas, pues adelante. Y si no, pues que siga, pero que no nos atrase a los demás. Bueno, ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias, Mariela. ¿Algún comentario de nuestros ponentes? Creo que es que de verdad me parece, si notan, es que en realidad esta parte es reiterativa. Justo Mari nos comentaba, ¿no? Que o los otros compañeros también lo habían mencionado. La cuestión del proceso de aprendizaje es que todos tenemos que participar, todos los que estamos involucrados. O sea, no solamente es la voluntad ni de la institución, ni del profesor, ni de los alumnos, sino somos los tres los que tenemos que hacer el esfuerzo. Yo sí te puedo decir que, bueno, capacitación docente sí existe y es muy constante. Creo que, de hecho, en pandemia, más que en otros momentos, se dio un impulso a esta cuestión de la capacitación docente, particularmente en la cuestión de usos de TICs. Justamente, pues, hace poco, hace unos 6 meses, terminé un curso con la maestra Eri, ¿no? Que nos estaba mencionando algunas alternativas para poder utilizar herramientas digitales. Y también Emilio nos ha hablado acerca de la cuestión de evaluación. Sin embargo, es cierto que necesitamos todavía atacarlo más, pero sí, es cada quien desde nuestra trinchera empezarlo a hacer, porque si el profesor intenta establecer otros mecanismos, pero el alumno es reticente, o incluso en algunas ocasiones en que la institución te pueda decir, sabes que es que no es viable, no se puede, pues vamos, esto puede ir coartando este avance. Entonces, en realidad, la parte de que todos los involucrados tenemos que empezar a estar abiertos para esta mejora constante y el cambio, sí es muy relevante. Muchas gracias, maestro Benjamín. Y yo también quiero hacer un comentario al respecto de la evaluación docente. Dos compañeros mencionaron algo así como, ojalá sirviera la evaluación docente, ¿no? Y aquí sí es importante resaltar que en SUAYED y en general en la facultad, el porcentaje de evaluación es muy bajo.
Muy pocos alumnos participan en la evaluación docente, entonces sí quiero aprovechar este espacio también para invitarlos a todos ustedes como comunidad estudiantil a que participen en las evaluaciones docentes. Ya que entre más información tengamos como autoridades y también los profesores, podremos tomar decisiones que impacten en el beneficio de la impartición de las clases, ¿no? Porque si solamente una persona hace un comentario, tal vez es negativo, pero es objetivo, pero si es uno en un grupo de 50, los profesores van a decir, pues bueno, tal vez solamente esta persona, ¿no? Que curiosamente sacó la calificación más baja, pues me evaluó mal y no voy a cambiar mi forma, ¿no? Pero si ya es un tema que sí es bastante repetido en todas las evaluaciones, sí va a funcionar como una llamada de atención para el docente y también como funcionarios podremos ver, ¿no? Cuáles son las áreas de oportunidad para poder, pues bueno, buscar la mejora, ¿no? De la calidad de la educación. Así que los invitamos a que al final de cada semestre, pues sí, participen todos en estas evaluaciones. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente a la doctora Erika, al maestro Benjamín, al licenciado Emilio por esta charla tan interesante y tan importante. También agradecemos a todos los que nos acompañaron aquí en Zoom por YouTube Live y esperamos que les haya gustado. Y pues bueno, nos vemos en las siguientes charlas. Muchísimas gracias a todos y pasen una muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos, de verdad. Comentarios muy enriquecedores. Gracias, profesores. Gracias, hasta luego.